Què tal, benvinguts? Comencem així una nova edició de Som Valenciana, així a Levante Televisió, com sempre, amb els nostres amics de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, en este programa que va tractar d'actualitat d'aquestes seleccions, les autonòmiques, les nostres, tant en categoria masculina com femenina, i avui també fent un especial èmfasi en aquest campus d'entrenadors que va tindre lloc fa pocs dies i que de nou va ser tot un èxit. Va tindre lloc concretament el 24 i el 25 d'este mes de juny. I per a parlar de com ha sigut este nou campus d'entrenadors, que a més va esgotar en poques hores les seues places, avui contem amb Quino García, que és el president del Comitè Tècnic d'Entrenadors de la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana. Hola Quino, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, una nueva edición, ¿no? Y nuevo éxito, ¿no? de este campus de entrenadores. Sí, es la cuarta edición que realizamos de este campus, que empezó con el presidente anterior, David Gutiérrez, que estará el presidente del Comité Nacional. Y nosotros, quisimos continuarlo porque yo creo que es algo muy positivo, porque es un momento en que los entrenadores pueden reunirse, pueden charlar, pueden conocer gente del entorno y sobre todo pues que trajimos, yo creo, ponentes de primer nivel y que además este año servía como actualización para las licencias que ahora establece la UEFA a través de la REF. Ahora le preguntaré pues, por esas personalidades del mundo del fútbol que estuvieron allí representadas, pero ¿qué se busca en este campus cuando lo organizáis, Quino? A ver, por un lado es la parte de, por eso el nombre de campus, ¿no? Esa convivencia entre todos los entrenadores que puedan charlar, que puedan conocer a otros compañeros del sector. Por otro lado, la formación, pues que al final los entrenadores debemos estar en continua formación pues para saber cuáles son las tendencias que tiene el fútbol. Y por ese último lado, este año ha sido además utilizar esas horas como actualización de la licencia UEFA. Porque además lo dices bien, como en cualquier deporte, pero ahora mismo hablando de fútbol y hablando del papel del entrenador, ya no es lo mismo el fútbol de hoy, ya no te iba a decir de hace 20 años, sino el de hace 10 o el de hace 5, ¿no? Todo es muy cambiante, ¿no? El fútbol cambia a una grandísima velocidad, de hecho lo comentaba Fran Escribá, que fue uno de los ponentes que a 20 años en el fútbol profesional, dice que la manera que le entrenaba no tiene absolutamente nada que ver la información que tiene ahora, no tanto el fondo, sino la forma, ¿no? La cantidad de datos que tenemos ahora los entrenadores, el Big Data, el análisis, la preparación física que cada vez es mucho más orientada al deporte del fútbol, incluso el tablero de las redes sociales que también intervienen. Luego está claro que el deporte en sí, lo que es el fútbol no ha cambiado tanto, la evolución táctica, sin embargo, insisten mucho en la evolución física, que sí que es muy diferente, pero al final hay que ir adaptándose. Con España, cuando ganó la Eurocopa, era un fútbol mucho más posicional, cuando el Mundial, cuando Francia ganó el Mundial, era un fútbol mucho más vertiginoso, de contraataque, de velocidad, de ocupar los espacios rápidamente, y ahora hemos vuelto un poco también a ese juego más posicional, y entonces tenemos que estar en esa formación. Está evolucionando en este sentido, por lo que comentas, el apartado del cuerpo técnico. Antes a lo mejor siempre conocíamos a un entrenador, su asistente y poco más, a lo mejor un fisio y demás, y ahora vemos cuerpos técnicos, en muchos clubes, sobre todo los más grandes, lógicamente, con muchos integrantes, muchos profesionales, ¿no? De hecho, ahora hay que ir el autobús de los jugadores y el autobús del cuerpo técnico para llegar. Sí, yo creo que va fruto de esa evolución del deporte. Antes estaba el entrenador, el segundo entrenador, preparador físico y entrenador de porteros, que es una figura que ahora cada vez tiene más importancia, pero es que ahora tenemos el asistente del preparador físico, que puede tener varios, un especialista en GPS, el asistente del entrenador, que a lo mejor se encarga de una parcela concreta. Hay muchísimo trabajo individualizado hoy en día, que ya empieza en las canteras, entrenadores que se especializan en la parcela del ataque o en la parcela de la defensa o en posiciones concretas, el analista del primer equipo o del equipo, el analista de balón parado o el analista de juego rival o el analista del club. Entonces, por supuesto, los fisios, los médicos, el psicólogo, que cada vez es más importante, y que tuvimos una charla precisamente en este tipo de ámbitos en el campus. Entonces, cada vez son cuerpos muy interdisciplinares, y una de las facetas que el entrenador ha tenido que mejorar y que yo creo que ha tenido que aprender es cómo gestionar esos cuerpos técnicos tan amplios, porque eres un gestor de personas, de jugadores, y un gestor de personas del cuerpo técnico. Pues sí, cuando hablamos de cuerpos técnicos de 11 personas, obviamente tienes que lidiar con las personalidades de cada uno. Cuando eran primer y segundo entrenador era muy fácil, vamos fuera, lo hablamos y ya está. Y yo creo que son uno de los cambios más importantes que ha habido en el fútbol. Y ahora volveremos al tema del campus, pero una pregunta curiosa. Normalmente la tendencia aquí ahora es
¿Un entrenador solo o un entrenador cuando va a un club ya va con su grupo de gente de confianza? Yo creo que eso depende mucho del peso que tenga el entrenador. A lo mejor pues hay personas con un gran peso específico que pueden, entre comillas, imponer cierto grupo de trabajo. Un equipo, ¿no? Claro. Normalmente yo creo que el núcleo duro de cualquier entrenador suele ser el segundo entrenador, el preparador físico, entrenador de porteros o analista. Y vemos en muchos clubes que 2 o 3 personas el entrenador suele incorporar. Luego aparecen ya las figuras de club, preparador físico de club, que independientemente del entrenador continúa, analista de club, que independientemente del entrenador continúa, y luego pues siempre hay o médicos o staff o psicólogo pues que permanecen y que a lo mejor independiente del entrenador siguen en el club. Bueno, hablábamos de ponentes de alto nivel, comentabas tú por ejemplo uno de ellos como es Fran Escribá, de todos conocido, con estancia ahora mismo y en el Real Zaragoza, equipo de la Liga Smartbank, pero bueno, no ha sido ni mucho menos el único, ¿no? Hemos tenido profesionales de diferentes índoles y alguno de ellos incluso que está trabajando a nivel internacional, ¿no? Sí, al final nosotros en esa interdisciplinaridad que comentábamos buscábamos traer gente de diferentes ámbitos que pudiesen ayudar a los entrenadores que asistimos a formarnos. Fran Escribá pues era quizá la cabeza de cartel, un entrenador que sabemos con muchísima experiencia, muy conocido por el fútbol valenciano y por la federación, que agradecerle como siempre que le llamamos está para lo que necesitamos, que participó en una mesa redonda junto con Braulio Correal, porque el campus era de fútbol y de fútbol sala, que es entrenador del Alcira, que acaba de ascender a Primera División, y también teníamos en la mesa redonda a Toni Madrigal, que todo el mundo a veces le recuerda siempre los 3 goles al Barça con el Novelda, pero que está haciendo un magnífico trabajo junto con Rubén Alves en el Albacete Balompié, que llevan juntos muchos años, en esa importancia del segundo entrenador dentro de un cuerpo técnico y que conformó esa mesa redonda para concluir. Pero bueno, vinieron Iván Nacher, que es lo que decíamos, operador individual en equipos como el City, el Valencia o el Barça. Vino también Jonathan Robinson, que participó en el cuerpo técnico Parcela Análisis de Jürgen Klopp cuando ganaron la Liga, ahora está ejerciendo en el Sub-21. También vino Juan Miguel Bernat, psicólogo del Levante, para hablar de la importancia de la emoción dentro de un equipo. Y luego hicimos algo muy interesante por la tarde, que fue una parte teórica y una parte práctica, donde en el caso del fútbol estuvo Rubén Mora, y actual seleccionador de la Federación Valenciana, y Raimon, que fue segundo entrenador de Djukic en el Valencia y en Valladolid, y que ahora está en el Valencia formando parte de la estructura. Tiene una parte teórico-práctica, y en el caso del fútbol con David, el entrenador del Viñalbal. Y el domingo tuvimos más cosas, por no seguir. Un elenco importante y bueno, buena prueba de que este campus está ya asentado y reconocido. Lo decía yo al principio, ¿no? Que en cuanto se abrieron las inscripciones se completaron en muy poquito tiempo, ¿no? Las plazas, ¿no? En 12 horas agotamos tanto las de fútbol como las de fútbol sala. Además, recordar, vengo yo con el polo hoy del comité y la REF, que es un trabajo conjunto entre la Federación Española y el Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, que encima fue gratuito para los asistentes. Se incluyó la formación, las comidas, incluso todo, en colaboración con la REF, pues para favorecer ese reciclaje y que al que se quiere formar encima no le cueste dinero. Entonces 12 horas se agotó las plazas. Bueno, y eso es como un ciclo, acaba uno y ya comienza la cuenta atrás de la 5ª edición, ¿no? Sí, bueno, al final la gente ya nos va a preguntar, ¿y el año que viene? ¿No? Sí, ¿y podéis aumentar las plazas? Sí, las aumentaremos, porque además, aparte de la mesa redonda, y lo que dijimos que aumentamos de meter psicología, meter en física, también tuvimos este año una ponencia de fútbol femenino con Andrea Esteban, que fue entrenadora de Valencia. Y bueno, Iván Chávez, que es el presidente del comité CEUTI, que le dije que se viniese y nos dio una charla de modelo de juego y formación. Y yo creo que fueron todos ponentes de mucho nivel. En fútbol sala vino Rafa, el segundo entrenador de duda en el Cartagena, y Braulio, que ya lo hemos comentado, en el Alcira. Entonces yo creo que si juntas esa cantidad de ponentes de ese nivel, que luego están accesibles, que luego hablan contigo, que luego nos quedamos a comer y se comparte ese ratito de fútbol, bueno, la gente deseando que se haga ya el siguiente, y nosotros también, porque al final disfrutamos. Claro que sí. Bueno, y para ir acabando aquí, ¿no?, al margen de este campus, aprovechando que estás con nosotros, te quería preguntar por una valoración, ¿no?, de lo que ha sido este año deportivo, este curso deportivo a nivel de nuestras selecciones. No sé, así a grandes rasgos, ¿cómo podrías definir o ponerle una nota o un poco destacar, ¿no?, lo que ha sido este año? Sabemos que las notas siempre son complicadas.
Yo creo que estamos satisfechos, pero es verdad que las selecciones valencianas, tanto en masculino como en femenino, en fútbol sala, tenemos que tratar siempre de estar en lo más alto y en este caso, bueno, tuvimos la sub-14 masculina en la fase oro, en el Final Four, y tuvimos a la sub-12 que llegó a disputar esa final contra Andalucía, es decir, que bien. Pero yo creo que necesitamos el sobresaliente de conseguir un título o en chicas o en fútbol sala, que yo creo que sería la matrícula, ¿no?, que necesitamos las selecciones. Satisfecho, yo creo que los entrenadores han trabajado todos mucho, obviamente habrá reestructuraciones y mejoras para el año que viene, que ya estamos en ello junto con Jordi Lucena, que es el coordinador de selecciones, pues para tratar de que el año que viene incorporar personal, como decíamos, de esos cuerpos técnicos tan amplios, para que nuestras selecciones estén en lo más alto. Y además hablabas bien de las chicas con ese proyecto Valenta, que estamos viendo que se está impulsando a una gran velocidad y que de hecho ha recibido ya muchos reconocimientos precisamente por el buen trabajo que se está haciendo. Sí, es que yo creo que el área Valenta, con Menchi a la cabeza, yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario en la promoción del deporte femenino y del fútbol en concreto. Y no hay más que ver la cantidad de niñas que están jugando, que cada vez hemos conseguido hacer más categorías porque hay más equipos y se permite homogeneizar las edades, que era antes un problema que existía en el fútbol femenino. Y yo creo que el gran trabajo al final se ha reconocido, porque yo creo que es un caso de éxito. Claro que sí. Pues Quino, que ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado en el Son Valenciana de esta semana aquí en Levante Televisión. Felicidades por el éxito de ese campus, de esa cuarta edición de ese campus de entrenadores, a pensar ya en lo que tiene que ser el próximo curso. Y ahora pues por un lado a hacer ahí esa libretita, ¿no?, para el proyecto del año que viene, y también a recuperarse de esa lesión que llevas. Sí, menos mal que no tengo que jugar y las elecciones no dependen de mí, pero sí, desde luego a ver qué podemos mejorar, y desde luego contentos, y gracias a vosotros por darnos voz aquí en Levante Televisión. Un placer, Quino. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Quino García, el presidente del Comité Técnic de Entrenadors de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, protagonista esta setmana, sí, en Levante Televisió de Son Valenciana. Res més, gràcies, com sempre, per la seva atenció. Continuem gaudint d'este dia. Adeu.